Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Uno. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, sí se escucha. Sí, sí, escuchamos bien, gracias. Ay, muchas gracias. Es que intentamos desde otra computadora y fue imposible. Buenas tardes, les pido una disculpa por los problemas técnicos que hemos tenido esta tarde. Es que tenemos fallos en el internet, pero daré inicio a esta conferencia y el tema es prevención de la trata de personas. Como ustedes saben, en estos días estamos en precisamente la Semana de Prevención de Trata de Personas y eh, justamente lo importante es saber lo que es la trata y qué diferencia hay entre trata y tráfico de personas.
El problema es que tenemos muchos fallos con el internet. Bien, les voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Gracias. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la prevención y atención de la trata de personas en México. Y la trata de personas, conceptos, algunos conceptos sobre la trata. Se refiere a la captación, transporte, traslado, acogida de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. ¿A qué se refiere con todo esto? Esa explotación incluye como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Con esto es importante que podamos comprender que la ley para prevenir y sancionar la trata de personas nos señala que comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como la servidumbre o la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Y en este caso también les quiero comentar que existe un protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y este protocolo contra el tráfico ilícito que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, refleja la necesidad de distinguir claramente entre las personas migrantes indocumentadas y las víctimas de la trata de personas. En tanto, las personas migrantes indocumentadas aceptan voluntariamente pagar, y esta es la parte que yo les decía, que esto es tráfico de personas. Aceptan voluntariamente pagar para ser transportadas a través de las fronteras en busca de mejores condiciones de vida. Las personas objeto de la trata son víctimas de grupos de delincuentes que las explotan. Es diferente y la trata tiene elementos importantes en el tipo que en un momento más les voy a señalar. Pero el tráfico de personas también es un delito diferente a la trata, ¿verdad? Y consiste precisamente en ese traslado, es que las personas están pagándole a alguien que se hace llamar pollero para que las puedan llevar de un lugar a otro, y muchas veces lo hacen en condiciones extremas, hacinadas, en espacios muy reducidos, ¿verdad? Y con mucho riesgo. Y ese delito es tráfico de personas. ¿A qué hablamos? En este delito que es la trata de personas, fíjense, en el 80% de los casos de trata son mujeres y niñas las víctimas y son con fines de explotación sexual, son tratadas con fines de explotación sexual. Más del 80% de los hombres que son tratados, o sea, del 80% de las personas tratadas son niñas y mujeres. Del 100%, el 80% son niñas y mujeres.
O sea, que hay un 20% que son niños y hombres, y ese 20% de niños y hombres, el 80% son con fines de explotación laboral y trabajos forzados, pero también hay un porcentaje que es para trata con otros fines, como explotación sexual. De 24.9 millones de personas son víctimas de la trata. Son víctimas de la trata de personas en el mundo, cifra que equivale a casi 3 veces la población de Nueva York. ¿Se imaginan? 24.9 millones de personas en el mundo son tratadas. Se calcula que por cada víctima de trata identificada existen 20, o sea, de estos 24.9 personas, quiere decir que solamente es una persona entre 20 las que se identifican. En 5 años, de junio de 2012 a julio de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó 5.245 posibles víctimas del delito de trata de personas en México. La trata es una actividad ilegal que es de las más lucrativas. Se dice que la más lucrativa en el mundo después del tráfico de armas y de drogas. O sea, es la tercera actividad ilegal más lucrativa en el mundo. Los grupos más vulnerables a la trata en México son mujeres, niños, indígenas, personas con discapacidad, inmigrantes y personas de la comunidad LGBTTI. En 28 estados, a fines de 2018, se han promulgado leyes contra el tráfico de personas. 65 millones de pesos, 65 millones de pesos dedicó el gobierno federal en 2018 tanto a las investigaciones y procedimientos de la Fiscalía Especializada para la Violencia contra las Mujeres. Y también se destinaron 21 millones de pesos a la unidad especializada para investigar el tráfico de menores, personas y órganos bajo el fiscal especial para el crimen organizado. Estos son datos de la revista Forbes. Pero bueno, aquí, elementos de la trata. A diferencia del tráfico, la trata de personas, como yo les decía, es un crimen mucho más complejo, que generalmente transcurre en 3 fases esenciales. Uno es enganche. La primera fase es la del enganche, de que se acercan a las personas. Si son muchachas, niñas, jóvenes, por redes sociales les comienzan a platicar, les dicen que están bonitas, que quieren tener amistad. Hoy pues, hay muchas formas de enganchar a las personas y puede ser por redes sociales, por Facebook, por Twitter, pero también puede ser por otras formas en la calle, que te aborden en el parque, que te aborden en el metro, en fin, en cualquier sitio te pueden enganchar y que te hablen bonito, que te digan cosas lindas, que te ofrezcan mucho y te hagan sentir esta parte del amor romántico, que te están enamorando, y es esta solamente la primera fase del enganche. Pero no solamente te enganchan en la cuestión emocional amorosa, sino que también puede haber un enganche que sea por medio de un anuncio en el periódico que esté ofreciendo un trabajo con buen sueldo y que tengas que hacer poco para recibir un buen sueldo, ¿no? O trabaja desde casa, etcétera, ¿no? Puede haber muchas formas, hay muchos ofrecimientos, ¿no? He conocido también de casos de chicas que les decían que iban a trabajar en el extranjero y que les iban a conseguir la visa, que les iban a tramitar la visa y que llegando al extranjero les iban a dar un buen trabajo o que iban a trabajar de modelos o que iban a ser artistas y resulta que se trata de otro tipo de actividades, ¿no? Generalmente ligadas a la explotación sexual. La segunda fase es el traslado, que hay que identificar, por eso es difícil la trata, porque se tiene que identificar estos 3 elementos, ¿no? El enganche, el traslado y la explotación. Y el traslado es que muchas veces van y enganchan a una chica, por ejemplo, en Veracruz o en Quintana Roo, y las trasladan a la Ciudad de México. Y les pueden decir, no, vámonos a la Ciudad de México, allá te voy a rentar un departamento para que vivamos juntos, o
allá están las oficinas de esta empresa, o vámonos al extranjero. O sea, las trasladan a las personas que son víctimas de trata a otros sitios. Y ya la tercera fase es la explotación, en donde esta explotación que le digan, no, pues ya vas a trabajar para que podamos vivir mejor, o yo necesito que tú trabajes de acompañante, o necesito que no consigo trabajo, que me mantengas, ¿no? O también puede haber, por supuesto, con fines de explotación laboral, y que sean chicas que llegan a trabajar en una casa, por ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos sabido de casos de chicas de provincia que llegan a trabajar en el servicio doméstico en una casa y que se quedan de planta y que las hacen trabajar más de las 8 horas que señala la Ley Federal del Trabajo, por supuesto, y que no tienen ni siquiera días de descanso? Y eso también puede ser una forma de trata, ¿verdad? De explotación laboral. Y a veces hasta les quitan sus documentos o les dicen, no te voy a dar tu dinero, yo te lo voy a guardar, y no tienen ni cómo moverse, ni sus documentos a la mano. El enganche, el traslado y la explotación. Una vez que la víctima es engañada con promesas de trabajo bien remuneradas, o bien amenazada o coaccionada, porque esto también puede suceder, ¿no? Que las amenazan, por ejemplo, con sus hijas o sus hijos, y que van a poner a alguien de su familia en riesgo, y eso pues evidentemente las somete, ¿no? Hay una forma de sometimiento de las víctimas. Se les somete para desarrollar actividades como trabajo sexual, trabajo doméstico, etcétera, que permitan su explotación, o bien se requisan sus documentos o les cobran los gastos de traslado a otra ciudad o país, ¿verdad? Se les dice, bueno, chicas de Colombia, ¿no? Que las traían a México y les decían, es que es nada más de paso porque te vamos a tramitar tus documentos para que puedas llegar a Estados Unidos. Y aquí en México eran tratadas, ¿no? Y las tenían en algunos lugares, y lo que sucedía es que les decían que no, que tenían que trabajar de acompañantes o siendo sexoservidoras mientras conseguían el dinero para pagar por el viaje, ¿no? O el dinero que les habían dado para el viaje. Y de esta forma se crea una deuda y la consiguiente relación de dependencia, ya que las víctimas nunca podrán llegar a ganar lo suficiente como para pagar la deuda a los captores. Y es que, no, ya son intereses. Y luego ya me tienes que pagar, además del traslado, el hospedaje, la alimentación, la ropa que te compraste, el maquillaje, etcétera, 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 etcétera. Entonces es nunca acabar de pagar la deuda de los captores. Esto aunado a, por supuesto, abusos, golpes, violaciones, vejaciones, chantajes y amenazas que se convierten en una explotación dolorosa y prolongada para las víctimas. Hay varias formas o mecanismos de cómo se puede dar esta trata de personas, que puede ser laboral, falsas adopciones, también que se adopte a una persona con fines de explotación, ya sea sexual o laboral, de trabajo forzado, ¿verdad? Puede ser servidumbre, puede ser con fines militares. Hay personas que se conocen como halcones, ¿verdad? Que están cooptando jóvenes para que para que se dediquen al crimen organizado. También para el tráfico de órganos, prácticas esclavistas y, por supuesto, explotación sexual. Y hay sectores de la trata que puede ser en fábricas y maquiladoras, en donde igual se les quiten sus documentos, en donde o se les pague muy poco, no lo que corresponde a la ley del trabajo, que haya una explotación de horas extras y que se les diga que no se les va a pagar más. Y generalmente quienes vienen a trabajar en estas fábricas y maquilas son personas migrantes. Que no tienen documentos que muestren o demuestren su legalidad en México, ¿verdad? El trabajo agrícola, en las plantaciones, ¿verdad? Que muchas veces están en condiciones, son trasladadas desde sus pueblos y municipios para venir a trabajar
como jornaleras o jornaleros, pero en esta explotación indiscriminada, en donde están trabajando más de 8 horas al día, con salarios mucho menores que el mínimo, pero además les cobran dónde se van a quedar a dormir, los alimentos, y ponen a trabajar a niñas y niños, y a las niñas y a los niños les pagan menos que a las personas adultas. Y todo esto es precisamente trata de personas. Em, También puede ser mendicidad en las minas, en las construcciones, en la pesca, en la mendicidad. Justamente, no sé si ustedes han notado que recientemente hay un incremento de mujeres que están pidiendo en el espacio público, en la calle, en el semáforo, y que las vemos que están con sus trajes típicos, con sus ropas típicas y con niñas y niños, y muchas veces son forzadas a la realización de estos trabajos, ¿no? A que pidan limosna. El trabajo doméstico, los vientres de alquiler también pueden ser forzadas precisamente a prestar sus vientres, eh, obligadas a este embarazo forzado, prostitución forzada, pornografía, la pedofilia, que es la explotación sexual de adultos a menores de edad, el turismo sexual, por supuesto que hemos visto muchas veces en las noticias que hay personas que viven trata en las zonas turísticas como Cancún, como Acapulco, ¿verdad? Y muchas veces son menores de edad. Agencias matrimoniales, venta de niños, prácticas religiosas y culturales que les obliguen a estar en ciertas prácticas religiosas, como la secta Naxín, no sé si conocen Naxín, se llamaba. Bueno, ya me comentarán ustedes cuando hablen cómo se llamaba esa secta, ¿no? Pero también es una forma de trata. Soldados cautivos, niños soldados, captura, adquisición o cesión de individuos para explotación o servilismo y tráfico de órganos. Perdón, la trata se puede ver ligada a otro tipo de delitos, ¿no? Muy a otro tipo de delitos como los que estamos viendo en estas láminas. ¿Cómo podemos identificar a una víctima de trata? A diferencia de las y los migrantes irregulares o de personas sometidas a otro tipo de abusos, las víctimas de trata tienen una serie de necesidades físicas, psicológicas y de seguridad que requieren de atención inmediata debido al proceso al que han sido sometidas y los grupos con los que han estado vinculadas. Es decir, muchas veces, y hemos tenido casos de víctimas de trata, que aunque son rescatadas, que son sacadas de estos centros de explotación, de estos lugares de explotación, desvinculadas de las personas que las están explotando, ellas regresan y regresan porque hay elementos como aquí se están tratando, aquí se están señalando, que son necesidades físicas, psicológicas y de seguridad que no se les ven satisfechas, ¿no? Una víctima de trata generalmente le han bajado su autoestima de tal manera que siente que no tiene valor, porque eso es lo que el tratante hace, lo que la persona tratante hace, todo el tiempo diciéndole que no vale nada, que sin esta persona no van a poder hacer nada con sus vidas, que les han reducido su esfera vital, les han reducido su esfera emocional, y entonces necesitan una atención integral para poder romper este círculo de violencia extrema, ¿no? Si imaginen ustedes, la violencia familiar es un círculo muy fuerte para poder romperlo, que necesita atención integral. La trata está todavía más fuertemente arraigada en las personas que la han vivido, que han sido sometidas, que es muy difícil salir de esta, ¿no? Al encontrarnos frente a una posible víctima de trata, es conveniente tener un buen conocimiento sobre el tema y especialmente las tres premisas que engloban su definición, que son actividad o enganche, los medios o las formas en las que se engancha y el propósito, es decir, si existe o no explotación. El enganche es fundamental porque muchas veces
Cuando las víctimas son atendidas, se les preguntan y ellas identifican que están ahí pues por amor, porque las enamoraron, ¿no? O porque muchas no saben y en casos de la explotación laboral, ¿no? Ha habido casos en donde dicen, es que yo firmé un contrato, me hicieron firmar un contrato y luego me amenazaban con denunciarme o iniciarme un procedimiento porque firmé un contrato sin saber que esos contratos son nulos, ¿verdad? Son nulos porque están firmados de manera en donde a ellas las están obligando a firmar, que las están violentando, amenazando para que firmen. Entonces, con eso se estaría con uno de los elementos de nulidad de los contratos, ¿verdad? El proceso de investigación e identificación debe hacerse a través de un análisis de tipo acumulativo a través de las siguientes perspectivas. Una perspectiva legal que a partir de la definición de trata que ya hemos mencionado para poder identificar el hecho, y hay elementos aparentes que me puedan indicar que se trata de una víctima de trata, pues cuántas veces yo les quiero comentar que alguna vez yo he visto cuando estaba más joven o en mi infancia a personas que fueron víctimas de trata laboral realizando labores domésticas, ¿verdad? Tremendamente. Y pues que nadie decía nada. Es más, también supe de casos en donde las chicas eran vendidas para realizar trabajos en casas, ¿no? Que decían, no, sí, efectivamente, acá en el chat me dicen que es muy difícil identificar los síntomas, ya que de alguna manera se vive sometido. Así es, así es. Y sí hay personas que son más vulnerables o que se encuentran en una situación de vulnerabilidad para que sean víctimas de trata. Y eso lo saben muy bien las personas que son tratantes, ¿no? Entonces, hay elementos que me puedan indicar que es una víctima de trata, qué recursos nacionales e internacionales existen para ayudar a definirla. En este caso es conveniente apegarse al protocolo contra la trata y de existir a la legislación nacional pertinente, ¿verdad? Hay una perspectiva criminal que es a partir de intentar descifrar cuáles son los propósitos y las intenciones del posible tratante. Hay que preguntarse, ¿puedo identificar a criminales típicos de trata? ¿Hay un tipo de persona tratante? Hay muchos estereotipos alrededor de la trata, ¿no? Tanto de quienes pueden ser tratantes, porque se puede tratar de una persona, muchas chicas han dicho que fueron enganchadas por hombres jóvenes, bien vestido, perfumado, muy arreglado, ¿no? Guapos, y digo guapos entre comillas, ¿verdad? Que como estos jóvenes que están muy identificados y que han hecho toda una forma de vida que es delincuente en Tlaxcala, ¿no? Todas estas familias que se dedican en Tlaxcala a la trata de personas. Pero bueno, lo que se busca es descubrir si el objetivo del criminal también era simplemente trasladar a las personas, porque les digo, este tráfico de personas, o si pretendía explotarla después del cruce, porque ese traslado es una parte también del delito de trata, ¿no? Entonces, es complicado identificar lo que es el tráfico de la persona a lo que es el traslado de una persona, ¿no? Otro indicador podría ser el de si la persona es libre de terminar la relación con el tratante y de ser así, qué tipo de consecuencias se enfrentan al hacerlo o si tiene libertad de movimiento. Y ahí tiene que ver con la pericia del tratante, porque hay algunos que las golpean y las maltratan terriblemente para obligarlas, hasta lo que es el mantenerlas literal encadenadas, ¿no? Y hay otras personas que les ponen cadenas emocionales, ¿no? Que les han hecho creer muchas cosas y que entonces esta relación emocional que tienen con el agresor es quien las tiene sometidas. Y en caso de la explotación de niñas o niños es terrible porque muchas veces las personas infantes pues se encuentran
en muchas situaciones de vulnerabilidad y que esto hace que puedan ser sometidas más fácilmente que a personas adultas, ¿no? La perspectiva de la víctima es importante porque es necesario hacer una evaluación desde lo que es cómo atravesó el delito a la víctima, ¿no? Si existen algunas claves que ayuden a clasificar o a juzgar a estas personas como víctimas de trata. ¿Cómo identifico esto? Yo creo que elementos a considerar en casos de trata, la edad, el género, la nacionalidad, la documentación son indicaciones y algunos indicadores y algunos síntomas físicos y mentales de la víctima es qué reacciones puede haber en una víctima de trata, psicosomáticas como dolores de cabeza, de cuello, de espalda, de estómago, temblores, sudoración, palpitaciones, trastornos del sueño, inmunosupresión, etcétera. Muchas veces esto también pueden ser características de personas que están viviendo violencia. Y hay evidencias físicas de abuso como moretones, fracturas, cicatrices y otras señales del problema, de problemas médicos no tratados o lesiones en zonas no inmediatamente visibles. Hay también reacciones psicológicas como desesperación, ansiedad, pesadillas, fatiga crónica, llanto excesivo, apatía general, tendencias suicidas, autolesión, ira explosiva o semeramente inhibida, estados de conciencia violentamente alterados, amnesia, episodios de disociación, revivir experiencias, aislamiento, retiro, desconfianza y problemas de memoria. Abuso y dependencia de sustancias psicoafectivas, esto es también parte del problema porque muchas veces No se escucha nada. No se escucha nada. Ya no se escucha, licenciada, nada. ¿ya me oyen? Sí, ahora sí.
Un poquito Ay, bajo, perdón. pero sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, ya la escucho. Muchas gracias. Bueno, entonces ya no supe en dónde me quedé, que no me oían. El Código Penal del Estado de México nos señala precisamente lo que es la trata de personas, como ya les señalé en su artículo 268. Eh, y bueno, los delitos para trata de personas, ¿verdad? Y lo que yo les quiero comentar es que la trata de personas tiene muchos elementos que son también resultado de una serie de estereotipos y sociales que vivimos, de desigualdad, de discriminación. No solamente no solamente es un delito, sino que está ligada a toda una violencia estructural. Por eso es que más del 80% de las personas tratadas son niñas y mujeres, ¿no? Tiene que ver precisamente con esta idea eh, de que las mujeres somos más vulnerables. ¿Me escuchan ya, verdad? De que las niñas y mujeres somos más vulnerables para que se nos cometan estos delitos, ¿no? Y yo sí quisiera comentarles que también la sociedad tenemos que responsabilizarnos de todo esto porque muchas veces creemos que quienes tienen la obligación son las autoridades, que es el gobierno, y muchas veces somos una sociedad omisa o que no se quiere involucrar en lo que es la prevención. Hoy les quiero agradecer mucho su asistencia a esta sesión y agradecerles también su paciencia para seguir presentes a pesar de todos los conflictos técnicos que tuvimos. Y bueno, quisiera saber si tienen alguna pregunta o comentario y decirles que hay una app que se llama Red Naranja, que es esta Red Naranja, que la pueden descargar de ahí en internet directamente a su celular y que esta Red Naranja cuenta con una serie de botones. Y aquí, en caso de que necesiten llamar a la línea sin violencia, solo tienen que apretar el botón rosa de la app, pero aquí tienen otros números importantes, ¿no? Por ejemplo, el de personas desaparecidas, que lo único que hacen es apretar el botón y aquí les aparecen los datos de a dónde llamar en caso de emergencia, en caso de tener una persona desaparecida. Y bueno, si quieren aportar información sobre personas localizadas y si quieren también denunciar a una persona desaparecida. Es importante que tengamos todos estos números en nuestros teléfonos y estar atentas y atentos, y quitarnos una serie de prejuicios y estereotipos que hay sobre las personas, porque muchas veces lo vemos tanto que está naturalizado y esa naturalización invisibiliza los problemas, ¿no? Decimos, ay, bueno, estas ya personas están pidiendo en la calle, seguramente ni lo necesitan o va a ser para drogarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y también sabemos lo que pasa en la Merced, ¿no? Sabemos que ahí en la Merced hay chicas, ¿no? Que están sexoservidoras y lo único que hacen muchas personas de la sociedad es decir que están ahí porque les gusta, ¿no? Y resulta que hay detrás de todo esto una estructura social y cultural tan fuerte que es un pequeño y delgado límite que lleva a la trata de personas, ¿no? Somos una sociedad consumista que no solamente consumimos los recursos naturales, sino que también consumimos personas. Y entonces ahí la reflexión fuerte es, ¿qué cosa estamos consumiendo, no?
Si se está ofreciendo a las mujeres, a las niñas, es porque hay personas que las están consumiendo y eso es tremendamente grave, terriblemente grave. Y quisiera oír sus comentarios para despedirnos. ¿Nadie va a comentar nada? Buenas tardes. Sí, adelante. Bueno, yo creo, más que nada que este problema viene desde los, a ver, permítame, Ujú. desde, como dice usted, de las perspectivas del tratante, ahora se está dando mucho, como dice usted, en las redes sociales, y es muy válido decir que algunas veces los problemas son desde la casa, y es lo que estas personas se aprovechan para escanear a la víctima, que es una posible víctima, para poder hacer el primer, que es el enganche. Y ya conociendo cuál es su problema, a lo mejor le puedes decir, si en tu casa no te quieren, yo te voy a querer, o es que no tengo trabajo, mira, yo te apoyo con esto. Entonces ya ahí se llega al primer punto, que es el enganche, ¿sí? Pero yo me refiero a que todo viene desde, como dice usted, que la población más vulnerable de estos casos son las mujeres y niñas. Es más fácil el sentimiento de una mujer a a una plática, te va a comentar cosas que a lo mejor uno no necesita saber, y de ahí las personas se aprovechan para poder aprovecharse de la situación, y es por eso es que son más vulnerables las mujeres o niñas, porque tienen una poca educación en su casa. Totalmente de acuerdo contigo, Zaira. Gracias por tu comentario. Pues sí, claro, la infancia, los contactos en la casa, con la familia, pues son significativos también, ¿verdad? Pero también se involucran los medios de comunicación, la escuela, las autoridades, el gobierno, y es una problemática multifactorial que se tiene que abordar por todas estas actoras y actores estratégicos para poder solucionarlo. Pero sí, efectivamente, la formación de las personas desde los primeros años es fundamental. Solo que no solamente en la familia nos formamos como seres humanos, sino que también el medio ambiente, el contexto, eh, todo se involucra en esa formación. Y claro, la vulnerabilidad es mayor cuando no estamos rodeadas de gente que nos esté acompañando en estos procesos vitales, ¿verdad? Que nos dé apoyo, ayuda, cercanía, ¿verdad? Muy bien, Zaira, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto para despedirnos? Yo, yo creo que, buenas tardes, mi nombre es María de la Paz. Yo quisiera preguntarle, primero, sí entiendo que lo que tenemos que hacer es más comunicación con nuestros pequeños, con nuestras hijas sobre todo, porque son más vulnerables a que puedan ser víctimas de este tipo de violencias. Pero también yo quisiera saber, usted nos acaba de dar una AP donde podemos nosotros enseguida dar aviso de que algo está sucediendo. Pero en ocasiones cuando muchos que han tenido la desafortunada evento de algún suceso de este tipo, han acudido a las autoridades y les dicen que tienen que llevar un cierto tiempo de protocolo. Entonces, sí se da todavía en este tipo de APs el protocolo, porque
A veces sí se da uno cuenta enseguida, a veces obviamente se tarda un poco más, pero ¿cuál sería lo que tendríamos que hacer realmente para que esto pudiera manifestarse de menos, o sea, que no se diera este tipo de problemas, ¿no? Estos delitos son cada vez más fuertes y son preocupantes porque pues yo me preocupo porque tengo nietos, tengo nietas. eh, Muchas de las que están aquí son muy jóvenes y pues obviamente están preocupados por sus hijas, que están todavía muy pequeños. Pero cuál sería lo que podríamos nosotros hacer en un momento determinado? ¿Cómo podríamos hacer una red? Porque en verdad, como usted dice ahorita, el Internet nos está ahogando en ese sentido porque pasan cada cosa donde los niños se lastiman a sí mismos, donde los niños empiezan a tener otro tipo de pensamientos bastante graves, donde los seducen por, ya sea por droga, ya sea por las necesidades que se tienen dentro de la casa. No sé, hay muchas cosas muy importantes que pues tengo tantas dudas, ¿no? Que es difícil que uno las pueda sacar en un solo instante y que tenga uno todo claro, pero sí me gustaría saber en cuánto tiempo, cuál sería el protocolo a seguir en ese sentido, cómo le podríamos hacer y bueno, lo primero que yo pienso es en la comunicación con nuestros pequeños, pero no es suficiente dado la vida que estamos llevando. Gracias. Gracias a ti, Maripaz. Y bueno, decirte que justamente hemos en este proyecto que se llama Voceras por una Vida Libre de Violencia, que estamos llevando a cabo conjuntamente con el Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género, hemos estado dando unas charlas de qué hacer en caso de niñas y mujeres desaparecidas. Yo te puedo decir que lo primero es no esperar nada, ¿no? En caso de una persona desaparecida, los primeros pasos es ir inmediatamente a denunciar al Ministerio Público, inmediatamente buscar en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, COBUPEM se llama, en la COBUPEM, y empezar a buscar entre familiares, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer en caso de una persona, mujer desaparecida. Y por supuesto, ahí en ese taller les explico lo que es una cédula de búsqueda, porque desafortunadamente en caso de personas desaparecidas, lo primero que hacemos es empezar a buscar en redes sociales, poner la foto de la persona desaparecida con teléfono y todo esto, y sin pasar por los protocolos y sin pasar con lo que implica una cédula oficial de búsqueda, en donde lo que se pone es un teléfono institucional o un número especial para hacer denuncias de personas desaparecidas y no caer víctimas de otro tipo de delitos, pues porque la gente pues que es delincuente, pues busca cualquier oportunidad sin importarle el dolor de las familias, de las víctimas, y entonces nos puede poner en más riesgo y ser víctimas de fraude o de extorsiones. Entonces sí hay que ser cuidadosas y sobre todo conseguir estas cédulas oficiales que se hacen inmediatamente después de la denuncia de persona desaparecida. También pueden llamar al 911. El personal del 911 ha sido capacitado ya precisamente con perspectiva de género y en qué hacer, cómo reaccionar ante estas situaciones, ¿no? Y tienen, por supuesto, también, como ya les decía antes, pueden contactar directamente al Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género de Tlalnepantla de Vaz para poder preguntar por todos los programas, proyectos, números de emergencia. Y yo sí creo que la primera prevención, además del cariño y el afecto y la cercanía con tus familiares, es conocer tus derechos y saber los números de emergencia que hay en mi localidad, ¿no? Como antes teníamos en las agendas, ahora ya veo que tenemos unas agendas que para mí, pues como se pudieran dar cuenta el día de hoy, a veces es muy difícil la tecnología, pero antes tenía. Y se le Ya no se desconectó. escucha.
¿Me escuchan? Ya. Sí. Bueno, pues en caso de que soliciten la plática, lo pueden hacer directamente al Instituto Municipal de las Mujeres y con mucho gusto regresamos a dar esa plática de qué hacer las primeras 48 horas en caso de personas desaparecidas. Esa es la plática. Les agradezco mucho su atención, su paciencia y estoy en contacto con ustedes. Aquí en el chat les dejo mi nombre. Soy Enma Obrador Garrido Domínguez. De la Asociación de Mujeres Abrazando México, AMAM ACE. Y nos localizan así en el Facebook, y nos localizan así en me localizan en Facebook y también en Twitter. Y cualquier cosa, les dejo mi correo electrónico. En el chat y ahí me pueden mandar correos. Muchas gracias, que pasen buenas tardes. Seguimos en contacto. Bye. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Con permiso, hasta luego.